Y ya recibimos en la mesa de Informe Capital a Eduardo Blasina, agrónomo, consultor, no sé si periodista. Eduardo, ¿cómo andás? Sí, ¿qué tal, Pilar? Un placer estar por aquí. Igual mío. Vamos a hacer una breve presentación para ajustar algunos de los temas que vamos a hablar con Eduardo Blasina, que son varios, que tienen que ver también con la campaña de cara a las internas que se viene, pero sobre todo con el sector productivo. Ya pasó 1 año y 4 meses que el movimiento de autoconvocados, mayoritariamente provenientes del interior del país, manifestó su disconformidad en Durazno ante lo que consideraban una falta de atención del gobierno a sus necesidades y un excesivo peso del Estado. La convocatoria se hizo por fuera de los canales institucionales y en enero de 2018 se leyó una proclama con reclamos de índole económico, tributario, para el sector agropecuario. Uno de los oradores del acto fue el agrónomo y consultor Eduardo Blasina. En su discurso enumeró 10 preocupaciones que afectan al sector productivo, que lo graficó en mochilas que pesan en su accionar. Entre esas mochilas, que son una carga para el sector, estaba el dólar barato, el precio de la tierra, la deuda de los productores, el costo de la energía y también la mochila de los prejuicios hacia el sector. En plena campaña hacia las elecciones internas, estos temas no parecen estar en los primeros lugares de la agenda de los precandidatos, ni el movimiento de los autoconvocados o un solo Uruguay. ¿Cuál es el diagnóstico hoy del sector a 1 año y medio de aquella proclama? ¿Se ha liberado el país de alguna de esas mochilas? ¿Cómo afecta la situación de los países vecinos? Para responder estas preguntas, Informe Capital recibe a Eduardo Blasina, quien hoy es parte del equipo productivo que asesora a Ernesto Talvi, precandidato del Partido Colorado por el sector Ciudadanos. Ahí colamos un poquito la parte política, pero primero me interesa hablar, Eduardo, sobre el diagnóstico. Y fuiste uno de los oradores que quizás de los cuales más tuvo eco, ¿no? Cuando se hizo la convocatoria, sucedió la movilización de Durazno por el tema de las 10 mochilas que creo que graficaron de las cuestiones que pesan en el sector productivo y del interior, sobre todo, ¿no? Mucho de eso que tú también has trabajado y sabes. ¿Ha cambiado algo? ¿Cuál es el diagnóstico, si tenés que decir en algunas líneas, si ha cambiado algo la situación? ¿Alguna de las mochilas está más liviana? Alguna de las mochilas está algo más liviana, pero creo que en general todo emprendedor de Uruguay o todo empresario, todo el que tiene que afrontar los costos del país, siente que carga con un peso muy grande. Y creo que lo vemos, por ejemplo, en la tasa de ocupación que va bajando o en la tasa de desocupación que va subiendo. Es muy difícil para un empresario hoy y en estos 2 años ha sido muy difícil asumir el costo y el riesgo de contratar personal y por lo tanto creo que ahí hay una señal clara de que bueno, nadie quiere asumir más costos de los que hay. Incluso cuando yo hablaba de la mochila del trabajo fue criticado porque, bueno, ¿cómo se va a ver el trabajo como una mochila? Pero en realidad yo creo que cargar una mochila no está mal. Lo que pasa es que no se puede sumar energía eléctrica más cara que los vecinos, gasoil más caro que los vecinos, país cerrado que paga mucho de aranceles cuando exporta, con además generar más empleo. Entonces terminamos teniendo un goteo de pérdida de empleo que incluso en el último dato de marzo fue significativo, pero que es una tendencia que creo que el país va a tener que resolver y creo que está lo bueno de la democracia es que cada 5 años todos pensamos cuál es la mejor solución. Hay algún cambio porque evidentemente cuando se hizo aquella movilización el dólar estaba a 28 pesos, hoy tenemos un dólar que está a 35, arriba de 35, o sea que ahí la propia realidad hizo insostenible esa situación de un atraso cambiario muy fuerte. Igual el Banco Central trata de meter, digamos, de comprar dólares para tratar de mantenerlo bajo una línea. Igual, impresionantemente, en este mes el Banco Central puso más de 500 millones de dólares para frenar esa suba. Y además, para los productores uruguayos competir con los de Argentina o Brasil con la suba de dólar que han tenido ellos, o para el comerciante del interior que está cerca de la frontera y le entran todos los productos mucho más baratos del Chuy, del Libramento o donde se puede cruzar por el puente, es una situación que creo que es muy complicada. Más allá de que, como decía, gradualmente el dólar parece ir devolviendo un poco de competitividad. El gobierno interrumpió todas las subas del gasoil desde aquel entonces,
Entonces, bueno, ahí da la impresión que esa movilización algo ayudó a que la gente que precisa el gasoil para trabajar por lo menos no haya tenido subas hasta ahora. Pero en líneas generales la economía sigue estancada y el empleo sigue en retroceso. O sea que me parece que el diagnóstico que se hizo sigue mereciendo que sea objeto de la discusión pública, ¿verdad? Para ver entre todos qué solución encontramos. Claro, y movió también a las gremiales o a las organizaciones rurales, ¿no? Que primero no estaban involucradas y de alguna manera encabezaron luego reuniones con el presidente y demás, ¿no? Sí. Estaban como parecían desconectadas de la situación. Sí, y creo que incluso movió al propio presidente, porque en aquel entonces cuando los arroceros fueron a decirle, mire que la situación es muy mala y va a bajar mucho el área y se va a perder mucho empleo, él les dijo, bueno, produzcan más arroz, y esta semana los recibió personalmente y se está trabajando en alguna línea, que en realidad la verdad es que la única intención que tenía yo cuando me invitaron a participar era generar justamente esas instancias de diálogo para decir, señores, estos problemas son muy reales, veamos cómo podemos entre todos solucionarlos. Claro, y la gente se puede estar preguntando, gente que no conoce o no está cerca del sector productivo, es que no aprovecharon tantos años de crecimiento, de bonanza, pienso en sectores como la lechería, incluso el arroz. ¿Qué pasa? ¿No acumularon para cuando vienen las vacas flacas? Te pregunto porque a veces hay que explicar esa situación. Yo creo que hay una diversidad de situaciones muy grande y creo que en aquellos momentos de altos precios también teníamos un dólar a 18 pesos que de alguna manera contrabalanceaba eso, y también sucede que, por ejemplo, los fertilizantes valían muchísimo. Es decir, creo que también a veces la gente imagina que de repente un productor lechero hizo fortunas en ese momento y las dilapidó alegremente. Yo creo que en general no ese es el caso. Por el contrario, lo que sí pasó es que hubo mucha gente que apostó a invertir, que compró maquinaria, que la empezó a pagar. Que pagó deuda. Que pagó deuda. Recordemos que había una situación de endeudamiento muy grave del sector agropecuario y ese endeudamiento y la morosidad bajó casi a cero. Y bueno, y que realmente creo que hoy en particular la situación de los productores lecheros es genuinamente crítica y no por un manejo desprevenido de los productores, sino porque realmente la relación entre el precio que reciben por la leche y los costos que tienen, el IPC, se puede graficar de muchas maneras, es una relación cada vez más apretada y bueno, eso creo que la mochila 10 de eliminar el prejuicio no son ricachones que están pidiendo más porque siempre van a pedir más, sino que son uruguayos que se levantan todos los días a las 5 de la mañana a ordeñar y que realmente tienen dificultades para pagar la luz, para llegar a fin de mes, para tener un estándar de vida mínimamente aceptable y que deriva en que se terminan yendo. Y creo que ahí lo grave es que se pierde un bagaje de conocimientos de toda una vida de alguien que dice, bueno, yo vendo todo y me compro un apartamento y vivo de lo que me pueda sobrar el resto de mi vida, pero perdemos todo un conocimiento que es muy difícil de recomponer. Entonces, de nuevo creo que hay que ser un poco sensible a esa realidad que como de repente no la vemos porque no es noticia que un tambero abandone, pero que abandonan 2 tamberos por semana, de repente no nos conmueve mucho porque lo que no vemos no nos mueve y bueno, esa es la explicación que yo le daría a ese oyente. Y si tuvieras que decir cuáles son las condiciones que hoy necesitaría el sector productivo, sé que es muy amplio y son muchos sectores, ¿no? Pero para revertir la situación. Y bueno, yo creo que hay algunas cosas que son generales y otras cosas que son particulares. Dentro de los temas generales, yo creo que tenemos que ver cómo logramos una equidad en los precios de la energía con los países vecinos, porque de nuevo, nos entra leche importada de Brasil de productores lecheros que no son mejores productores que los uruguayos, pero que pagan menos por las mismas cosas que se necesitan para producir aquí. Y lo mismo se puede decir de Argentina, o sea, podemos ir a un supermercado y ver productos lácteos de Argentina que entran a un precio más conveniente y no es porque los argentinos hacen las cosas mejor. Entonces, energía eléctrica y combustible, deberíamos encontrar la manera de que el precio sea un precio Mercosur. En relación al dólar, lo mismo, el exportador uruguayo cuando tiene que competir con el de Argentina y Brasil está en desventaja. Y sobre todo creo yo que
tenemos que generar una cultura de un Uruguay que se anima a exportarle al mundo y a practicar el libre comercio con las precauciones del caso y con las salvaguardias del caso, pero un país que se abra al mundo, que se anime a jugar todos los mundiales en todos los productos. ¿Y no está abierto? ¿No se ha avanzado muchísimo en la apertura y diversidad, sobre todo, de mercados? Sí, se ha avanzado, pero pagamos impuestos para entrar mucho más caros que Oceanía, que es nuestro gran competidor. Entonces, mientras la carne uruguaya deja más de 100 millones de dólares todos los años en las aduanas, los neozelandeses dejan menos de 20 millones. Y eso es un dinero que no redunda en nada, simplemente es porque, bueno, los neozelandeses... Bueno, va a los estados. Claro, no redunda en nada para los productores. Para el Estado uruguayo ni para el productor dentro de las fronteras de Uruguay, ¿no? Va a pagar un impuesto que le cobra el Estado de China o de otros mercados. Pero entonces... Bueno, hay que trabajar con más ahínco y tal vez dar el debate de si realmente tenemos que negarnos al libre comercio con otros países, ¿no? ¿Y qué pasa con la situación de los vecinos, ¿no? Que sabemos que está en una situación complicada, que ha cambiado además mucho en los últimos meses o los últimos 2 años, ¿no? Pero Argentina y Brasil están en una situación que puede afectar también a Uruguay, ¿no? Para peor. Sí, esa situación se ha complicado en el sentido de que la incertidumbre siempre se traduce en dólar que sube, ¿no? Y ahora Argentina lo frenó un poco en estos últimos días, pero tuvo un subidón muy grande. Y Brasil también lo frenó un poco esta semana, pero ha tenido al comienzo de esta semana un dólar a 4.10, que hacía mucho tiempo no cruzaba, y por lo tanto a ellos se les hace más fácil exportar. Eso es una competencia. Y tenemos otro problema, que se les hace más fácil enviar productos aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, un récord de carne brasileña importada en Uruguay, y un récord de todo producto que sea competitivo. Entonces sí, ese es un escenario más... ¿Estamos comprando carne brasileña? Muchísimo, como nunca antes. ¿De bovina? Sí. Bovina y de cerdo, de cerdo ya hacía tiempo, pero de carne vacuna, 2018 fue récord y se sigue comprando carne, sí, de Brasil, de Paraguay. Uh-huh. Estamos en campaña de cara a las elecciones internas. Hace bien poco te presentaron como uno de los asesores del precandidato colorado Ernesto Talvi, ¿no? Sobre todo en materia productiva y agropecuaria. Uno, más allá de por qué tomaste la decisión, que ya te lo estoy preguntando, tiene la sensación que el tema agropecuario o estas cosas que estabas mencionando y que convocaron a miles de personas hace 1 año y medio, no están sobre la mesa, por lo menos en las principales prioridades de los precandidatos a la presidencia. ¿Tenés la misma impresión? A todas las 2 preguntas, ¿no? Sí, tengo la misma impresión en general. La verdad es que a mí desde hacía muchos años que no tenía ninguna pasión política partidaria, y no tengo ninguna pasión política partidaria. Yo no soy colorado ni soy de ningún partido. Siempre me gusta votar con la libertad de en cada elección elegir lo que me parece mejor. Ernesto me pidió que él quería poner como un tema muy central de su estrategia el desarrollar al Uruguay desde la tierra, al Uruguay productor de alimentos, al Uruguay productor de textiles, y que bueno, que él lo que quería era tener la posibilidad de contar con mis opiniones. Y yo la verdad es que luego de varias conversaciones, realmente me parece alguien sumamente preparado, me parece alguien sumamente práctico, me parece que ve a la educación como un tema central que yo comparto. Me gusta su énfasis en una revolución bareliana del siglo XXI. Me parece que la educación precisa una sacudida, sobre todo para la población de menos ingresos, que realmente las cifras de deserción son inaceptables. Y me parece que Uruguay tiene que tener esa apuesta mucho más enfática de lo que lo tiene habitualmente en el sector político, en el sentido de que si al agro se le da la chance de funcionar a todo vapor, mueve el conjunto de la economía, sin contraponerlo al software, sin contraponerlo al turismo, sino que por el contrario,
un agro competitivo precisa de una trazabilidad no solamente en los vacunos, sino en cuanto más sectores haya, se precisa software, hardware, blockchain, drones, se precisan muchísimas cosas que son de alta tecnología, creo que se potencian mutuamente. Y lo que yo le pedí también es que los temas de ecología estuvieran como centrales, que tampoco están en la campaña, en el mundo. El cambio climático es un tema que genera enorme alarma, con toda la razón. Las nuevas generaciones están protestando, este viernes protestan de nuevo. Hay una crisis de clima, hay una crisis por los plásticos, hay una crisis de pérdida de biodiversidad, y yo le pedí que eso tenía que ser central también. Y bueno, en la medida en que me acompaña, yo también le reclamé que, bueno, que el cannabis legal era para mí algo fundamental para el Uruguay de este siglo, que la agenda de derechos era algo fundamental para el Uruguay de este siglo, que el matrimonio igualitario, que el derecho de las mujeres a la interrupción de un embarazo no deseado, tenía que ser una postura también para que yo me sintiera con vocación de colaborar activamente. Y bueno, y en la medida en que coincidimos en esa mirada liberal, como él dice, liberal, progresista, internacionalista, y que los temas de agro, de ecología, son muy importantes en ese programa, bueno, termino sintiéndome con la libertad de asesorar. También siento que el nombre de ciudadano me calza bien, no me siento, como dije, ni colorado, ni blanco, ni frente amplista, ni independiente, pero sí me siento un ciudadano que quiere tener un espacio donde participar de un proyecto que diga cómo es el mejor Uruguay que podemos hacer de acá a 10 años, 20 años. Y bueno, si mis opiniones son de interés, ¿por qué no compartirlas y por qué no aportarlas? Digamos, claro. No tengo ningún interés en dedicarme a la política, sino que simplemente si les parece que a un grupo así, que es demócrata, que preserva las libertades que tenemos, le parece que es interesante lo que yo pueda aportar en materia agropecuaria y de ecología, con todo gusto comparto mi opinión. ¿Y por qué, Eduardo, te parece que cuesta tanto poner estos temas en agenda verdadera, de decisión? Porque las elecciones se tratan de ganar votos y los productores agropecuarios no suman ni un senador. Entonces, tiene mucho más impacto hablar de educación y de seguridad, que está bien que hablemos, me parece bien, porque las cifras de seguridad son malas, las cifras de educación son malas y son temas que nos atañen a todos. Entonces, bueno, esos temas captan a todo el universo de votantes. Hablar de los problemas de los productores lecheros, de repente alguien que está en la ciudad y que sabe que la leche la va a tener igual todos los días en el supermercado, de repente no es lo que un estratega de marketing electoral aconsejaría. En el caso de Ernesto Talvi, la verdad es que los temas de agro los pone muy enfáticamente, habla siempre de que el agro es nuestro petróleo. Yo le digo que es nuestro petróleo, pero que en vez de tirar humo, saca carbono del aire bien hecho, que es un petróleo verde, mucho mejor que el petróleo negro. Pero esa visión de que es nuestra gran herramienta de desarrollo posible, él creo que la enfatiza, y lo importante es que todos los candidatos la enfaticen, digamos. Claro, ¿no te genera ruido con el movimiento de los autoconvocados o un solo Uruguay? ¿Nadie te ha llamado para decir que...? No, porque decirte ¿qué cuando pasó? yo participé de ese acto, primero no lo hacía como militante, sino como alguien que ellos entendía la situación y podía comunicarla bien al público general. Y segundo, porque a partir de participar en un equipo que tiene que ver con un grupo político partidario, mantenemos el afecto, pero cada uno para su lado. Cada uno independiente en su camino. Vos te encargás del Museo del Cannabis, digo porque recién lo mencionaste. ¿Cómo ves el proceso que se ha hecho en este último tiempo? Aún desde el gobierno, que ha sido como quizás más lento, a pesar de todo lo que fue debatido, la implementación de la ley, parece que su aplicación ha sido un poco más lenta de la esperada. No hubo tantas campañas como por lo menos se pensaba que podía haber. Esa es mi impresión, en base también a hechos empíricos, ¿no? Digo, es decir, la campaña llegó después, digamos, de lo que se podía haber pensado, ¿no? ¿Qué opinas vos, que estás en un centro importante ahí? Yo, en primer lugar, siempre voy a decir que estoy muy agradecido de que se haya legalizado en Uruguay, ¿no? Me crié en dictadura,
desde el regreso a la democracia que he pensado que prohibir una planta es algo absurdo y antidemocrático. Me parece que cada ciudadano tiene derecho a tener en su jardín las plantas que quiera sin que el Estado lo moleste. Y que Uruguay fuera el primer país legal del mundo era algo que no me hubiera atrevido a soñar, me parecía demasiado vanguardista. Así que creo que eso siempre hay que destacarlo cuando uno critica desde el primer país legal del mundo, o sea que critica con el mayor de los respetos. Pero lamentablemente he dicho varias veces o que eludimos al arquero pero no pateamos al arco, o que tenemos una Ferrari pero solo la podemos manejar en primera o segunda. Y bueno, creo que lamentablemente debimos haber ido con mucha más convicción en hacer de Uruguay una plataforma de exportación de cannabis medicinal por un lado, de tratar de revitalizar la industria textil por otro. El cannabis hace miles de años que se usa para hacer ropa, cuerdas, los vaqueros, los levis aquellos que tenían los caballos tirando uno de cada pierna, era porque el cáñamo les daba la resistencia. Y bueno, y no se ha dado una señal del todo clara, más allá de que la industria del cannabis medicinal está en pleno desarrollo, pero arrancamos en punta y hoy no estamos en punta, matemáticamente tenemos chance. Y bueno, y creo que posiblemente se debe ser más enfático en que el fumar, y particularmente para menores de 18 años, no debe admitirse, y creo que eso hoy es una línea gris donde muchos jóvenes movidos por la natural curiosidad de la juventud no esperan a los 18 y creo que el sistema nervioso tiene que tener un desarrollo consolidado antes de experimentar con esto, que no es muy diferente que experimentar con alcohol, por ejemplo, y valen lo mismo, ¿no? Creo que ahí tenemos que generar una mayor conciencia de todas las prevenciones. Pero bueno, creo que quien gane la próxima administración, quien sea, tiene que dar una señal distinta de decir, bueno, hay un mundo que está demandando componentes químicos de cannabis como el CBD, que no tienen efecto psicoactivo y que tienen una demanda muy grande. ¿Pero qué decís? Y tiene que ser bien cortito porque ya nos tenemos que ir yendo, pero ¿qué decís que es lo que tendría que hacer el próximo gobierno o la próxima administración con respecto a este tema para ir en el camino? Lo primero es que quien sea el próximo presidente diga, señores, entendemos cómo funciona el cannabis medicinal científicamente, no es muy difícil, hay un montón de literatura, y queremos que Uruguay desarrolle lo más posible esta cadena productiva que empieza en una planta y termina en un medicamento. Lo segundo es decir, señores, la semilla de cannabis es como una oleaginosa, como si fuera un girasol. Con otro efecto. No tiene ningún efecto, porque el efecto está solo en la flor. Es una semilla que no tiene ningún efecto y que sigue sin aprobarse en el Ministerio de Salud Pública un alimento que tenga una semilla que es totalmente inocua y que se usa en toda Europa, se desayuna como se usa la quinoa. Entonces me parece que hay que actuar basado en ciencia y pensando que esto es una de las herramientas muy importantes para el desarrollo y para la generación de empleo en este Uruguay. Eduardo Blasina, un gusto haberte tenido en la mesa. Pilar, muchísimas gracias por la invitación, un placer.